el tuit que desveló años de presunto maltrato psicológico a sus futbolistas por parte de Roger Lamesa. Un contexto, ¿vale? Para que la gente lo entienda. Eso es, para quien no tenga ni idea de dónde viene este vídeo, ni esta información, ni nada, hace unos días, el dueño de una agencia de representación de futbolistas, tanto hombres como mujeres, Michael Kalbach, lo que hizo fue poner un tuit citando la destitución de Roger Lamesa, que hasta ahora, hasta hace bien poquito, era el entrenador del Levante. Entonces venía... Y que, aparte del Levante, ha entrenado a Granada en Primera División y a otros clubes también como el Ain Lleida. Eso o sea, que es. también para que tengamos que no es solo el Levante. Claro, eso es. Le acusaba de ser un psicópata. Decía que en vez de llevar a las futbolistas a su prime, hacía todo lo contrario. Y también decía que cuanto más lejos estuviese, tanto ya no solo de un equipo femenino, sino del fútbol femenino, del deporte en general, mejor. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que ese tuit corrió como la pólvora. Prendió la mecha. O sea, Eso prendió un es. poco la mecha de qué pasa. Todo el mundo se preguntó en el fútbol femenino, sobre todo en España, aunque también había gente de fuera de España que es un agente, bueno, un dueño de una agencia internacional, que al final mucha gente se preguntaba por qué o de dónde venía esa acusación, que es una acusación que llama la atención por las palabras que... Claro, por la dureza. La dureza, que al final era llamarle psicópata a una persona y decir, sobre todo, la acusación de que a sus jugadoras, lo que dice Sandra, en vez de desarrollarles, las hundía. Era un poco en resumen. Efectivamente, además lo hacía con conocimiento de causa porque la agencia de Michael representa a Emma Holmgren, que es la portera sueca del Levante. Entonces, es verdad que a nosotras, bueno, tenemos que incluir aquí, por supuesto, a Ana Gore, Que ha hecho un currazo que increíble. es básicamente la que ha desvelado la mayoría de los testimonios. Nosotras ya teníamos constancia de ese presunto mal comportamiento de Roger Lamesa desde el año pasado por futbolistas que habían estado a sus órdenes. Pero ¿qué pasa? Y aquí es lo que nos han dicho varias veces por redes sociales, y más, ¿por qué no lo habéis sacado antes? ¿Por qué los nombres? ¿Por qué no los nombres? ¿Por qué son anónimos? Bueno, aquí hay una cosa muy importante, que es que para sacar este tipo de información necesitas el consentimiento de las presuntas víctimas. Y hasta el día de hace muy poquito no lo teníamos, por eso tampoco lo habíamos... Y de ahí también la importancia del tuit de Michael, porque al final también el tuit dio fuerza a muchas de las personas que también habían sufrido lo mismo, y eso también le hizo sentirse que no estaban solas, porque uno de los problemas que sufren las presuntas víctimas de maltrato psicológico o de cualquier otra situación es que tienen miedo, primero, de que no se les crea, y segundo, se piensan que son un caso excepcional y que están solas en esto, y tienen ese miedo de dar el paso porque no saben cómo va a reaccionar la gente de su alrededor. Y eso es un poco también lo que nos encontramos, y aquí Nagore también, que lo volvemos a repetir, que ha hablado también con varios testimonios, era ese miedo general de hablar incluso con su propia familia, incluso con sus padres, sobre este problema, porque es un problema muy delicado y es un problema que al final es, entendedme, difícil de demostrar, entre comillas, porque son conversaciones en las que es uno con uno y al final es un miedo que un poco se generaliza entre todas las presuntas víctimas de cara al caso de ese entrenador, que vamos a mostrar un poco. También hablamos con él, que ahora también lo diremos, porque... No, a ver, lo niega. Contacta con todas las partes, lógicamente. A raíz de esto, pues eso, lo que dice Maika, hay más futbolistas que se sienten fuertes, por decirlo de algún modo, para ofrecer su testimonio, aunque sea de forma anónima. Lo que nos encontramos básicamente es que lo que más nos llama la atención es que todas las presuntas víctimas, todos los testimonios van en la misma dirección y coinciden, claro, en su relato, en marcar un patrón. Y hay que aquí apuntar que había algunas que no se conocían entre sí y que no pusimos en contacto a nadie, es decir, no se avisaron entre las víctimas para decir, vamos, yo voy a contar esto. Había muchas que no se conocían, o sea que, de nada. De manera totalmente pues un poco natural, sí. Cada una contó su versión, sus situaciones, lo que sufrieron y cómo lo están pasando todavía, que es importante también este dato, y lo que dice Sandra, coincidían, lo cual da más fuerza todavía al relato de que no son casos puntuales en cada una de ellas, sino que coincide gran parte. Por no irnos mucho de los testimonios, en lo que coincidían básicamente era sobre todo en que el carácter bipolar, ellas decían de muchos cambios de humor, sobre todo controlador. Bueno, hemos de decir que Emma Holmgren sí que sale con su nombre. Sí. Porque ella sí que se sintió con la valentía o con la fuerza para, en nombre de su representante, pero citar situaciones que ella había vivido. Decían que tenían que pasar a saludar
a Roger La Mesa como si fuese el rey. Estos son palabras sí. textuales, y si no lo hacías, pues no le parecía demasiado bien. Que bueno, que esto puede ser una anécdota, pero creo que también sirve para dibujar un poco la fotografía. Para empezar a dibujar un poco eso, sí, el carácter de controlador, ¿no? Un poco hablaban también de pues, una figura como de un dictador, ¿no? En el sentido de que quería controlarlo todo y que, pues como dice Sandra, tenían que pasar todos los días, una por una, a saludarle cuando llegaban al entrenamiento. A mí también me llama especialmente la atención una frase que nos dijo una de ellas, bueno, que estaba empezando a tener problemas relacionados con la salud mental. Según estos testimonios, nosotras estamos hablando por boca de ellas. Aquí la que tenga problemas mentales, que se vaya al psicólogo, aquí no vale. Entonces, eso también. Y después también a mí me llama mucho la atención el tema de las lesiones. Y antes de que sigas, por dejar de también hacer lo del psicólogo, acuérdate también de la anécdota de que le decía que fuera psicólogo, pero que él también quería estar en la consulta del psicólogo también. En la de Emma estuvo. En la de Emma, o sea que él también quería estar presente en esa consulta del psicólogo cuando cualquier persona o psicólogo que esté viendo esto es algo que es muy intrusivo en cuanto a la intimidad de esa persona para contar lo que le preocupa o lo que le pasa. Y ahí vas a decir la de las lesiones. Sí, eso es. Después también su relación con las lesiones. Nos contaron varias anécdotas, bueno, pues que las jugadoras lesionadas no le acaban de gustar del todo. Un episodio de una futbolista que se rompe el cruzado. Él le dice que siga sobre el terreno de juego, luego acaba saliendo y demás, y en el viaje de vuelta, que son 8 horas en autobús, le dice al staff, tanto al staff como a sus compañeras, que no le pregunten qué tal está, porque al final se lo va a acabar creyendo que está lesionada, que ya es una exagerada. También cita esa fuente, ese testimonio, que están en una gasolinera y él está a 2 metros de ella y en vez de acercarse a preguntarle qué tal está, le escribe por WhatsApp. Luego para mí también hay varios episodios que sí que me parecen más bruscos o desagradables, que es como el que dice que se puso a una de las jugadoras, la increpó nariz con nariz a una distancia súper cercana, que dice esa misma fuente, que había una pared detrás y que le pega un puñetazo y que se vuelve loco. Luego otra también que se le pone súper cerca y que nota los escupitajos, cito palabras textuales, en su cara. Bueno, luego los cambios de humor, que un día eras muy buena, otro tal. Bueno, al final ellas lo que hacen es retratar un perfil psicológico de una persona a la que han sufrido. Yo creo que también, aparte de lo que dice Sandra, también había una parte en la que todas coincidían en que lo hacía siempre a solas o mostraba una cara diferente delante de directivos o de otras compañeras, capitanas o demás. Al final era como que intentaba mantener como una imagen que luego la cambiaba, también de ahí lo que dice Sandra de la bipolaridad, ¿no? La doble cara que podía tener. Y a mí me marca mucho, sobre todo en los testimonios, que hay algunas que dicen textualmente que llegaron a querer, o sea, me quitó las ganas de querer seguir jugando al fútbol, con lo grave que es esto en una carrera de una jugadora, porque te puede quitar las ganas de seguir en un deporte al que te dedicas profesionalmente. De todo en la vida, vaya. Y de todo en la vida, obviamente. Y luego también hay testimonios que incluso dicen que a día de hoy siguen con antidepresivos porque aquello le hizo un daño psicológico, que siguen todavía tratándolo a día de hoy. Es decir, que la gravedad del asunto es muy grande y que puede, o sea, y que deja al final pues secuelas en estas personas, como nos pasaría a cualquiera, porque son situaciones traumáticas en un ámbito en el que dedicas mucho tiempo, porque al final, como pasa en cualquier trabajo, dedicas muchas horas a ese trabajo. Y al final, pues bueno, luego es verdad que lo hemos dicho antes, hablamos con Roger La Mesa. Roger La Mesa lo niega, dice no haber tenido ningún problema en ninguno de los clubes. A su vez también los clubes dicen que no salen del asombro, que no han tenido ningún problema con Roger y que no tienen constancia de que haya ningún problema con Roger. Nosotras, lógicamente, nos ponemos en contacto con todos los clubes en los que ha entrenado Roger La Mesa, y el último es el Levante, y es verdad que el Levante dice eso, que ellos no tienen ningún tipo de constancia sobre este comportamiento, que ninguna jugadora se ha puesto en contacto con ellos para decirle, oye, pasa esto o pasa lo otro, pero sí que es verdad que a nosotros nos dicen que el 7 de enero hay una reunión con Edgar y con Ruth, que son los responsables de la Secretaría Técnica del Levante, en el que, bueno, según nos cuentan a nosotras, repito, lo que nos cuenta ese testimonio es que en esa reunión es verdad que la mayoría de jugadoras no verbalizan su situación, o no quieren, o porque no la han sufrido, o por lo que sea, pero que sí que se llega como a la conclusión de que el problema es Roger La Mesa. Entonces ahí, cito también, según nos ha dicho nuestra fuente, el club lo que dice es que no puede prescindir de los servicios de Roger, porque claro,
a él le queda, él firmó hasta el año que viene, hasta el 30 de junio de 2026. Entonces, claro, que no hay dinero como para prescindir de él. Y a los 3 días... día 10. El día 10 de enero es cuando el Levante prescinde de los servicios de Roger Lamesa y según desvela Radio Sin Tregua y después confirma relevo, Roger Lamesa acaba perdonando el finiquito. Hasta final de año, su sueldo hasta final de año. Eso es, su sueldo hasta final de año. Entonces, bueno, que cada uno saque, nosotras simplemente citamos la información, que cada uno saque las conclusiones que... Hay también que apuntar que también nos hemos puesto en contacto con muchas jugadoras, que hay jugadoras también en los equipos por los que ha pasado Roger, que también dicen que han tenido una relación buena con él. Había algunas que también decían, que también esto es llamativo, que ellas tenían una buena relación con él y que no habían tenido ningún problema, pero que eran conscientes de que no todas las jugadoras podían decir lo mismo, que es un poco significativo, pero queremos poner todo sobre la mesa porque cada uno que saque sus conclusiones de todo lo que ha pasado y que evidentemente esto no sé si llegará a algún sitio o no, pero creo que tiene sustancia para contar, para abordar y para analizar y nada, ese es un poco el retrato de todo. También destacar eso, que fue Nagore la que habló con Roger, le llamó, le explicó los testimonios que teníamos, en qué punto se encontraba la investigación y demás, y él dijo que él no se sentía para nada identificado con esas palabras y que todo estaba en manos de sus abogados. Yo, ya por finalizar, quiero decir también, porque he leído varios comentarios también en redes sociales de, bueno, y os sacáis este artículo con X testimonios, encima no dicen el nombre, lleváis al titular el presunto maltrato psicológico, pero no decís que hay jugadoras que no lo han sufrido, tal. A ver, para mí aquí hay un punto, y es que yo parto de la base que lo normal no es noticia. Quiero decir, que un entrenador o un jefe o un responsable o lo que sea tenga un comportamiento normal con sus jugadoras o con sus subordinados, en este caso, me parece que no es noticia. O sea, me parece que debería de ser así siempre. Para mí la noticia es que haya X subordinados, ya sean muchos o pocos, o uno que sientan que esa persona no ha sido bueno o no está teniendo un buen comportamiento con ellos. Por eso para mí eso es noticia, y esto yo creo que todo el mundo sabe lo que es portarse bien y lo que es portarse mal. O sea, por mucho que a ti, esto es lo de siempre, no, es que bueno, a mí un entrenador me puede decir que estoy gorda y que no valgo para nada y qué tal, pero a mí me entra por un oído y me sale por otro, vale, pero que a ti te entre por un oído y te salga por otro no quiere decir que al resto de compañeras... Que esté bien y que luego al resto de compañeras... Eso es, les suceda lo mismo. Entonces yo creo que hay que diferenciar entre que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, hay un comportamiento objetivo que es malo y otro que es bueno. Otra cosa es cómo lo recibas tú o cómo lo asimiles tú por tu personalidad, por tus vivencias, por lo que sea. Pero yo creo que todos partimos de esa base. Entonces, partiendo de esa base, creo que es fácil identificar cuándo algo está mal y cuándo algo está bien. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo, y sobre todo que la gente piense un poquito antes de poner un comentario cuando hay gente afectada de los dos lados. De manera muy sensible. Y que al final yo creo que ninguno, lo ha dicho Sandra antes, no hemos vivido ninguna de las situaciones y no podemos decir suposiciones de es que claro, es que se hubiesen hecho, se hubiesen denunciado, que es muy fácil siempre hablar y que hay que ponerse también un poco empatizar con las personas que lo han sufrido y saber un poco de qué se trata. Y sobre todo, creo que es importante decir que son varias, pero que si hubiese sido una, son muchas, pero si hubiese sido una sería igual de grave. O sea, con que haya una persona que sufra un presunto maltrato psicológico ya es una manera de tener que encender la alarma para investigar, para juzgarlo o para lo que haga falta. ¿Queréis leerlo en relevo? Está la noticia. ¿Está mejor explicado? Está mejor explicado, están los testimonios textuales entrecomillados dentro de la noticia en relevo.com. Y bueno, sobre todo, otra vez más, darle la enhorabuena también a Nagore, porque ha sido la gran... que ha hecho un currazo enorme, y hay que darle enhorabuena también desde aquí. Y que esperemos no contar más noticias de estas. Ojalá que no tuviésemos que contar nunca más ningún caso de ningún tipo de así similar a esto, y que sigamos hablando de fútbol sin tener que pararnos a denunciar una situación que viene denunciada por parte de jugadoras o de quien sea. Nada, ya está. Pues hasta el próximo día. Adiós.